Hace 7 años Crimea celebró el referéndum sobre su estatus político. El resultado del plebiscito fue la incorporación de la península al seno de Rusia. La vida de sus habitantes ha cambiado drásticamente desde entonces. La prensa le cuenta cómo Crimea vive hoy y qué futuro le aguarda en su camino del lado de Rusia. Crimea desde hace muchos años ha sido el objeto de mayor interés por parte de los países de Occidente. Cuando Ucrania vivió un sangriento golpe de estado a principios de 2014, surgió un peligro para los propios crimeos y para la presencia rusa en la península donde, desde tiempos pasados, Rusia disponía de una base naval en Sebastopol. Una de las metas principales de la revolución de Ucrania fue un giro geopolítico hacia Occidente. Las nuevas autoridades querían sellar una alianza con la OTAN. Hoy en día los buques militares de la Alianza Atlántica a menudo visitan los puertos ucranianos. Lo mismo podría haber pasado con Sebastopol. Rusia simplemente no podía permitir que la ciudad de la gloria militar rusa fuera el lugar donde anclasen los buques del bloque. Tampoco pudo permitir que Kiev impusiera forzosamente su idioma sobre la mayoría rusa de la península. La decisión que se tomó el 16 de marzo de 2014 predeterminó el futuro de la península. Rusia se sometió a una fuerte presión de los países occidentales por haber incorporado Crimea, pero se negó a dar marcha atrás. Según los datos de la encuestadora rusa Busion, hoy el 81% de los rusos ven positivamente la reunificación de Crimea con Rusia, y solo el 13% lo ven negativamente. Para muchos en el país euroasiático se hizo claro que Occidente introduciría las sanciones antirrusas, en cualquier caso, y el ingreso de Crimea en el seno ruso solo fue un pretexto. Congregación en Simferópol. Tras la celebración del referéndum en Crimea en los últimos 7 años, Rusia ha invertido cantidades colosales de dinero en la península. La razón: Moscú asume el compromiso de hacer mejor la vida de los habitantes de Crimea. Los resultados del trabajo que ha dedicado Rusia en los últimos 7 años son impresionantes. ¿Cómo Rusia mejora Crimea? El principal problema de Crimea al que Rusia dedica su atención es la sequía. La península no es capaz de abastecerse de agua por sí misma debido a causas geográficas. En el pasado, el flujo de agua provenía del canal que conectaba la península con el río Dnieper, pero tras la reunificación de Crimea con Rusia, las nuevas autoridades de Kiev decidieron castigar a los habitantes de su antigua región por su posición prorrusa. Hoy, el flujo de agua hacia Crimea está efectivamente cortado y la península se ha enfrentado a ciertos problemas. La sequía afecta la cosecha y, además, los crimeos sienten la escasez de líquido en verano. Rusia ya ha tomado medidas para mejorar la situación, pero todavía queda mucho por hacer. Las autoridades federales rusas actualmente barajan construir en Crimea plantas desaladoras para satisfacer las necesidades de los habitantes de la península. Esto serviría para aumentar la independencia de Crimea de los recursos acuáticos de Ucrania. De este modo, Kiev no sería capaz de hacer uso del canal como una manera de ejercer presión sobre Crimea a largo plazo. Pero es imperativo que Moscú actúe ahora. En caso contrario, la situación con el abastecimiento puede empeorar en los años venideros. Las obras de diseño de la primera planta desaladora ya arrancaron en este mes de marzo. Está previsto que la construcción pueda durar hasta 15 meses. Pero ya hay proyectos de infraestructura que se han hecho realidad. Uno de los logros rusos más importantes en Crimea es la construcción de la autopista Tavrida. Esta carretera, de 250 kilómetros, fue inaugurada por el presidente ruso, Vladimir Putin, en agosto de 2020. La autopista conecta el puente del estrecho de Kerch, otra obra importante de Rusia en la península, con la capital de la República de Crimea, Simferópol, y la ciudad de Sebastopol, una ciudad federal de Rusia. Las autoridades federales también construyen un tramo que conectará Simferópol con Eupatoria, una de las ciudades más pobladas de la península. La longitud de este tramo será de 53 kilómetros. La autopista Tavrida, el aeropuerto de Simferópol y el puente de Crimea juntos son los 3 nodos más importantes que conectan la península con el resto de Rusia y el mundo. La autopista Tavrida en Crimea. Crimea siempre ha sido el lugar donde convivían personas de diferentes culturas, idiomas y religiones. Hoy en la península viven personas que pertenecen a decenas de etnias.
La mayoría de ellos son de etnia rusa, pero también hay dos minorías grandes como los tártaros de Crimea y los ucranianos. Tras la incorporación, Moscú se comprometió a respetar los derechos de todas las etnias. En el caso del pueblo autóctono de la península, los tártaros de Crimea, Rusia hacen esfuerzos para que no se sientan ajenos en su propia tierra. En particular, Moscú construye mezquitas, proporciona clases del idioma tártaro de Crimea en las escuelas locales e incluso lanzó un canal de televisión que emite una parte considerable de sus programas en el idioma nativo de este pueblo. Los tártaros de Crimea cuentan con su propia representación en los organismos gubernamentales de la República de Crimea y también hay un diputado de la etnia tártara de Crimea en la Duma estatal de Rusia, la Cámara Baja del Parlamento ruso, Ruslan Balbek. Las autoridades ucranianas y los tártaros de Crimea, quienes por alguna razón decidieron abandonar la península tras su reunificación con Rusia, suelen acusar a Moscú de estar violando los derechos de las minorías. Pero los hechos indican todo lo contrario. La prueba es el caso del idioma ucraniano en la República de Crimea. Solo el 3% de los crimeos son nativos, pero es una de las lenguas oficiales de la región junto al ruso y el tártaro de Crimea, y esta también se estudia en las escuelas por los menores de origen ucraniano. Un mes después del referéndum en Crimea, en abril de 2014, el mandatario ruso, Vladimir Putin, firmó un decreto sobre la rehabilitación-restitución de derechos de las personas sometidas del pueblo tártaro de Crimea, armenio, alemán, griego y otros que sufrieron las represiones estalinistas. Asimismo, el gobierno federal invierte cantidades significativas de dinero en la restauración del legado histórico de la península. El ejemplo sería las obras para dar nueva vida a las antiguas fortalezas genovesas, ubicadas en la costa sur de la península. En resumidas cuentas, en Crimea, Rusia hace aquello que Ucrania debería haber hecho hace 2 décadas, cuando tuvo el control sobre la península. Ahora que se ven los resultados del trabajo que realiza el gobierno federal ruso, se hace cada vez más claro que la mayoría absoluta de los crimeos no se arrepiente de la crucial decisión que tomaron el 16 de marzo de 2014. La revolución de Ucrania, el punto de no retorno que dividió al pueblo en dos. Un día, hace 15 años, comenzaron las protestas en Ucrania que recibieron el nombre de Revolución Naranja. Las manifestaciones multitudinarias que duraron 2 meses marcaron el inicio de la vuelta del país a Europa y fueron un presagio de un conflicto civil, que 9 años después dividiría la nación eslava decisivamente. La historia comienza en los años 1990 cuando Ucrania, que recién se independizaba de la URSS, afrontó una decisión difícil. El país tuvo que elegir qué camino seguir. Ante Kiev surgieron 2 opciones: continuar desarrollando lazos estrechos ya existentes con Rusia u optar por la integración con los países de Europa. Los primeros 2 gobiernos perseguían una política más o menos neutral sin escoger uno u otro bando. En aquella época, empieza su ascenso al poder Viktor Yushchenko, el político que creía que Ucrania tenía que estar más orientada hacia Europa. Para finales de la década de 1990, Yushchenko tenía un bagaje político considerable. Durante casi 7 años fungió de gobernador del Banco Nacional de Ucrania. A finales de 1999, lo designan primer ministro, pero en abril de 2001 tuvo que abandonar su puesto tras una moción de censura contra su gobierno. Después de su dimisión, Yushchenko se convirtió en uno de los principales líderes de la oposición ucraniana. Mientras tanto, la silla de primer ministro la ocupó el representante de las regiones sur y este del país, oriundo de Donetsk, la parte más prorrusa de Ucrania, Viktor Yanukovych. Los dos se convirtieron en los principales aspirantes a la presidencia del país en las elecciones de 2004. La chispa que incendió al país entero. Lo que instigó a la gente a salir a las calles de las ciudades ucranianas fueron los resultados de las presidenciales. En la primera vuelta, que tuvo lugar en octubre de 2004, ganó Yushchenko con el 40% de los votos, mientras su principal oponente, Yanukovych, obtuvo casi el 39,3%. Como consecuencia, en noviembre se celebró la segunda vuelta en la que Yanukovych logró el 49,4% y Yushchenko casi el 46,7%. El candidato prorruso consiguió una victoria aplastante en el sur y el este, mientras que el candidato prooccidental triunfó en el centro y el oeste de la nación.
Yushchenko se negó a reconocer los resultados del sufragio y llamó a sus partidarios a tomar las calles para protestar contra un supuesto fraude. Esto es lo que hicieron muchos habitantes de las localidades del centro y oeste del país. En la capital, Kiev, fue convocada una concentración multitudinaria en el centro de la ciudad, en la Plaza de la Independencia, mejor conocida como Maidán. Aquellos eventos pasaron a ser denominados la Revolución Naranja porque ese era el color principal de la campaña presidencial de Yushchenko y los manifestantes se vestían con ropa de este color. Casi simultáneamente empezaron los mítines en apoyo a Yanukovych. Estos tuvieron lugar, principalmente, en el este y sur de la nación, aunque también hubo algunos en la capital. Yushchenko se autoproclamó presidente de Ucrania el 23 de noviembre de 2004. Sin embargo, no todos lo reconocieron. Pese a esto, en diciembre las partes llegaron a un acuerdo para celebrar la repetición de la segunda vuelta. Las elecciones tuvieron lugar el 26 de diciembre de 2004 y esta vez culminaron con la victoria de Yushchenko, quien obtuvo el 51,99%. Viktor Yanukovych perdió con el 44,2%. La causa de su derrota radicaba en la disminución de la participación en las regiones este y sur del país. Al contrario, en el centro y el oeste del país, la participación creció considerablemente. La Revolución Naranja concluyó con la investidura de Yushchenko como presidente de Ucrania el 23 de enero de 2005. Una de las consecuencias principales de la revolución fue la victoria de la ideología pro-occidental. Sus partidarios se aseguraron de que fuera posible realizar el cambio de poder en el país a través de procedimientos que contradecían a la constitución del país. La repetición de la segunda vuelta no se estipula en la legislación ucraniana, por lo cual algunos expertos consideran que el cambio de poder fue ilegal. Para colmo, como resultado de la revolución, la población que vivía en el este y el sur del país, de hecho, se quedó sin representación. La presidencia de Yushchenko entre 2005 y 2010 frustró las expectativas de la sociedad ucraniana. Además, el dirigente logró arruinar las relaciones con Rusia al proclamar que el país tomaría el camino hacia la integración con la Unión Europea y el ingreso a la OTAN. En 2010, la población, descontenta con las políticas de Yushchenko, volvería a elegir a Yanukovych como presidente de Ucrania. Este sería destituido por las protestas conocidas como Euromaidán, que tuvieron lugar en 2013 y 2014. Presagio de un conflicto civil en Ucrania. Muchos comparan los eventos de la Revolución Naranja con el Euromaidán. El experto ucraniano y consejero de la oficina electoral de Yanukovych en 2004, Mikhail Pogrebinsky, explicó en una entrevista con la prensa qué semejanzas hubo entre los dos eventos. La Revolución Naranja de 2004 solo se parece a la primera etapa del Euromaidán que duró desde noviembre de 2013 hasta principios de enero de 2014 cuando todavía no había violencia. A medida que se desarrollaban los eventos del Euromaidán, la atmósfera se hacía cada vez menos pro-europea y más antirrusa y nacionalista, dijo. Si bien en los eventos de 2004 hubo cierto grado de nacionalismo, se logró evitar que la revolución se sumergiera en él. En cambio, la participación de los nacionalistas en el Euromaidán crecía día a día. En 2013 y 2014 los eventos tuvieron carácter claramente antirruso. Sus participantes estaban enfrentados a los habitantes del este de Ucrania y a Rusia, añadió. En 2004, los estadounidenses y los europeos no favorecían ni apoyaban los eventos en Ucrania de manera tan abierta como lo hicieron en 2013. Si bien sí jugaron un papel importante, su involucramiento en la Revolución Naranja no puede ser comparado con el del Euromaidán, indicó. La diferencia principal es la violencia. A partir de enero de 2014, los eventos en el Euromaidán se tornaron violentos, se derramó mucha sangre en las calles de las ciudades ucranianas, algo que nunca sucedió en 2004. Además, los eventos de 2004 desembocaron en nuevas elecciones y se evitó un golpe de Estado como pasó en 2014, puso de relieve el entrevistado. Sin duda, la consecuencia más dañina de la Revolución Naranja fue la división de país en dos partes. Una prorrusa y otra pro-occidental. Fue precisamente entonces cuando se sentaron las bases para la división del país.
Por primera vez sonaron las voces que llamaron a crear una autonomía compuesta de las regiones este y sur de Ucrania. 9 años después, estas zonas se convertirían en los escenarios de trágicos eventos, incluida la masacre de Odessa y el conflicto armado en Donbass. Pogrevinsky, por su parte, cree que en 2004 todavía no hubo una posibilidad real de separación del este de Ucrania. La población de aquellas zonas no barajaba ni tomaba en serio la posibilidad de separarse de Kiev. La opinión pública en cuanto a la independencia del resto de Ucrania cambió en el este del país solo después de la masacre de Odessa en mayo de 2014. En 2004, las discusiones acerca de la creación de una autonomía en el este del país no duraron mucho. Este tema dejó de ser discutido en aquella etapa. Entonces la gente entendía que insistir en la creación de un estado separado llevaría a una guerra, concluyó.